Bueno, en esta mañana quiero hablar del Espíritu Santo. Es uno de los temas que nosotros hemos venido manejando últimamente. Y el Señor ha estado hablando de nuestras vidas, ha estado motivándonos a perseguir la santidad. Y el Espíritu Santo sabemos que no es una fuerza, no es una energía. El Espíritu Santo, ¿qué es? Es una persona, debemos tener claro eso. Y así como vemos la obra del Padre del Hijo al principio, también vemos la obra del Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo en la creación. ¿Qué decía? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí en el contexto está diciendo, vamos a leerlo en el capítulo 1, versículo 2. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu ahí? Dice que la tierra estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. El Espíritu Santo también estaba dándole orden a la creación, también estaba organizando, estaba creando. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios. Cuando hablamos de Jesús hablamos de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son uno. Y ellos estaban en la creación. Ahora vemos que Dios crea todas las cosas. Pero nosotros sabemos que hubo un problema. Hace una semana, en la Semana Santa, el pastor estaba predicando acerca del sacrificio de Jesús, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros? ¿Cuál era el problema? El pecado, ¿verdad? Una vez desobedeció Adán y Eva, se desataron una serie de problemas, situaciones que llevaron a que la creación fuera afectada. Entramos en un caos, una serie de fracturas, donde la humanidad se desvía, la humanidad ya no corresponde a Dios. Y en esto hay un problema. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Cuando entró el pecado, entró la muerte, la enfermedad. Nosotros nos ponemos viejitos. A ninguno le gusta eso, ¿verdad? Las circunstancias que vivimos diariamente, dificultades, las consecuencias que Dios le asignó al hombre, a la mujer, aún la creación misma, independientemente del hombre, se vio afectada. Y nosotros encontramos en Romanos capítulo 8 que gime por la redención. Entonces vemos aquí que esta creación perfecta se vio afectada a causa del pecado. También dice Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios con Adán y Eva cuando pecaron? Tuvo que sacarlos del Edén, tuvo que sacarlos del jardín. Ya ellos no podían estar con Dios, porque Dios es santo. Y el pecado impedía que el hombre pudiera estar delante de Dios. Nosotros entendemos que también inmediatamente entró el pecado. Recuerden que Dios pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y él dice: escuché tu voz, tuve miedo y me escondí. Ahí encontramos un sentimiento negativo que anteriormente no estaba, temor de Dios. Cuando ellos estaban libres en la presencia de Dios, ellos hablaban con Dios con libertad. Ellos no tenían ningún impedimento para estar con Dios. Al contrario, se gozaban, disfrutaban, compartían con Dios. Pero inmediatamente entró el pecado, vino el problema en la creación.
Entonces allí vemos que se desatan una serie de problemas en la humanidad desde estos inicios del pecado, y ya la relación de Dios con el hombre no es la misma que había en el jardín del Edén. Vemos que no todos podían acercarse a la presencia de Dios como lo hacemos ahora actualmente. ¿Qué hacía Dios? Le hablaba a personas específicas. Ahí vemos que el Espíritu Santo aparece capacitando, habilitando, guiando, pero no era a todas las personas. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios le habla a Abraham, Dios habla con Moisés, le da sueños a José. Vemos cada una de estas cosas, pero no era todo el pueblo. ¿Quién era el que subía a hablar con Dios? Moisés. Y el pueblo estaba ahí, tenía temor también cuando veían esa gloria, cuando sentían el resplandor de que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y le decían a Moisés: no, ve tú a hablar solo con Dios, nosotros acá esperamos. ¿Y esto a causa de qué? Del pecado, ¿verdad? Entonces entendemos perfectamente eso. El Espíritu Santo aquí comienza a obrar, a delegar tareas específicas a personas específicas. Vemos que se mueve a través de los sacerdotes, quienes representaban al pueblo delante de Dios, también a los profetas, quienes representaban a Dios delante del pueblo, que también obraba en los reyes. Por ejemplo, cuando escogieron a Saúl, a él ungieron como rey. ¿Y qué pasó con él de allí en adelante? El Espíritu Santo llegó sobre Saúl. Pero cuando Saúl pecó, ¿qué sucedió? Se apartó de él el Espíritu Santo. Hubo una persona que reemplazó a Saúl. ¿Quién fue? El rey David. Cuando David lo ungieron, ¿qué sucedió? Llegó el Espíritu Santo a posar sobre David. Y así era como funcionaba anteriormente. Dios enviaba su Espíritu. Dios llegaba hacia una persona específica para una tarea específica. A causa del pecado, solamente algunas personas podían estar delante de la presencia de Dios. Y no era como actualmente nosotros, que tenemos al Espíritu Santo, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? En cada una de estas cosas sucede algo. Dios prometió restaurar todo eso. Dios prometió que iba a derramar de su Espíritu Santo, y eso lo dice a través de los profetas. Y Él dice que en los postreros días derramaré de mi Espíritu. El Espíritu iba a ser para todos. Él promete llenarnos a nosotros, promete derramar de su Espíritu Santo. Y es aquí donde aparece Jesús. Jesús es una pieza clave para que nosotros podamos restaurar eso que se perdió en el jardín del Edén. ¿Por qué? Nuevamente, ¿qué nos impedía acercarnos a Dios? El pecado. ¿Qué vino a hacer Jesús? Morir por nuestros pecados. Pero antes de morir por nuestros pecados, Jesús, cuando inicia su ministerio, nosotros sabemos que Él se despojó de su gloria. Dice la Biblia: siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Él dejó el cielo, dejó la gloria y vino aquí a la tierra. Vino como hombre. Así que lo que Él hacía, los milagros, no lo hacía por sí mismo, sino que sucedió algo. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dice la Biblia que sucedió en ese momento? Lucas capítulo 3, versículo 21, vamos a leerlo. Lucas capítulo 3, versículo 21. Dice así la palabra de Dios, aquí está titulado el bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo allí? El Espíritu Santo vino a capacitar a Jesús para lo que iba a hacer. Más adelante nosotros lo encontramos. Esto se encuentra en el capítulo 4, versículo 16. Vamos a leerlo. Jesús llega a Nazaret, se acerca a una de las sinagogas. Vamos a leerlo. Capítulo 4, versículo 16, el libro de Lucas. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Miren lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuándo sucedió esto? En el bautismo. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿para qué lo ungió el Espíritu Santo? ¿Para qué lo capacitó? Para traer libertad, para sanar, para predicar el año agradable, la buena noticia del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús hacía, lo hacía a través de ¿quién? El Espíritu Santo era el que estaba orando allí. Entonces, nosotros encontramos a Jesús restaurando lo que se dañó. Ahí les recuerdo, en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron, comienza el pecado a gobernar al hombre, entra la enfermedad, entra la muerte, entra la discordia entre Dios y el hombre. Cuando Jesús viene, ¿qué hace Jesús con las enfermedades? Él sana a las personas, los que tienen demonios. ¿Qué pasó con Lázaro? Resucitó. O sea, Jesús está restaurando lo que se dañó en la creación. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo, quien también estuvo en la creación, dando orden a las cosas, que estuvo allí, que se movía sobre la faz de las aguas. Pero sabemos que la misión de Jesús no era quedarse aquí en la tierra. Él estaba sanando, libertando, resucitando personas. Él estaba obrando allí, a través del Espíritu Santo. Pero Él vino como hombre a hacer lo que nosotros no pudimos hacer. ¿Qué no pudimos hacer nosotros? Obedecer. Nosotros pecamos. Siempre pecamos. Jesús, desde que nació hasta que murió, siempre fue obediente. Y Jesús fue a la cruz sin pecado. Y es ahí donde nosotros encontramos que en la muerte de Jesús, la muerte no pudo retenerlo. Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, se levantó entre los muertos. Ahora, esto tiene algo especial, esto tiene algo hermoso. Y es lo siguiente, Romanos 5:10, vamos a leerlo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de ¿quién? De su Hijo, o sea, de Jesucristo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué hizo Jesús? Nos reconcilió con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Entonces Jesús nos reconcilió con Dios. Ahora, aquí hay algo interesante. Dios sacó a Adán y a Eva del Edén porque habían pecado, y el pecado no puede estar delante de Dios. Como nosotros no podíamos presentarnos delante de Dios por nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos hace acercar entonces a Dios? Que alguien tomó mi lugar y alguien pagó por mis pecados en la cruz. Entonces, nosotros somos una vasija sucia. Y en esa vasija no puede habitar Dios. Dentro de esa vasija no puede estar el Espíritu Santo.
Por eso Jesús llega a limpiarnos a nosotros, para limpiarnos. Llega a nuestras vidas para restaurar aquello que se había perdido, esa relación con Dios, a través de su muerte, limpiándonos de nuestros pecados. Entonces sucede algo interesante. Como Jesús nos limpió, ya estamos aptos para recuperar esa presencia que se perdió en el jardín del Edén, esa relación con Dios. Aunque Dios no abandonó al hombre nunca, la presencia de Dios con el hombre ya no era la misma, esa relación no era igual. Y Efesios capítulo 1, versículo 13 dice lo siguiente, es una condición para nosotros tener al Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también, hablando acerca de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que Jesús vino a morir por nosotros, a salvarnos. El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Para ser sellado con el Espíritu Santo, ¿qué se necesita? Que hayamos oído la palabra de verdad. Que hayamos ¿qué? Creído el Evangelio. Vamos a repetirlo de nuevo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos han creído aquí? Si usted ha creído, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted cree en lo que Jesús hizo, entonces el Espíritu Santo tiene que estar en su vida. Usted tiene que estar sellado con el Espíritu Santo. Ahora, entendiendo esta parte de que aquellas personas que han oído la palabra de verdad y han creído el Evangelio, han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, tienen al Espíritu Santo dentro de sus vidas, quiere decir que nosotros venimos a ser parte de la nueva creación. ¿Qué vino Jesús? ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? A salvarnos, a librarnos de nuestros pecados. Pero estando aquí en la tierra, vino a restaurar todo aquello o todas aquellas consecuencias que trajo el pecado. Estaba sanando, estaba libertando, estaba predicando. Pero Jesús se va. ¿Quién queda a cargo? Exacto, pero ¿a través de quién va a orar el Espíritu Santo? A través de nosotros. Entonces, si Jesucristo no está actualmente aquí en la tierra, bueno, sabemos que está en nuestros corazones, pero no está presente como estuvo hace 2000 años en carne, sino que nosotros como cuerpo de Cristo y Él direccionándonos como cabeza, podemos anunciar el Evangelio, podemos hablar de las personas que están cautivas, aquellas personas que no tienen esperanza, aquellos que están perdidos. Esas consecuencias que trajo el pecado, nosotros podemos infiltrarnos hacia allá. Y lo que el enemigo ha alcanzado, la cancha que el enemigo ha alcanzado, nosotros podemos arrebatarla. ¿Ven? Pero a través del Espíritu Santo. Comenzar una nueva creación. Entonces somos parte de la nueva creación. El Espíritu Santo a través de nosotros como templo. Ya nosotros hacemos el trabajo que estaba haciendo Jesús aquí en la tierra. Y acuérdense lo que le dije. La tierra estaba desordenada, vacía, llena de tinieblas. Algo así también sucedió con el mundo cuando entró el pecado. Entró otro tipo de desorden también. Personas vacías de Dios porque ya no estaba la presencia de Dios. Y estábamos llenos de tinieblas. Lo encontramos en Juan. Tinieblas porque no está la luz de Dios. Pero aquella luz vino al mundo. ¿Quién es Jesús? Jesucristo. Vino al mundo para traer luz. Y para traer vida y vida en abundancia. Ahora, nuevamente el Espíritu Santo a través de Jesús y ahora a través de nosotros quita todo vacío de Dios. El Espíritu Santo comienza a organizar las vidas de las personas. El Espíritu Santo comienza a darle orden a nuestras vidas. Nosotros tenemos el gran privilegio de ser templos del Espíritu Santo. Imagínense, Dios
dice en su palabra: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y cómo así que Dios viene a habitar dentro de mí? ¿Cómo así que Dios, a pesar de mi pecado, a pesar de lo que yo soy, a pesar de aquellas cosas que ustedes no conocen porque no me sentiría orgulloso de contarlas, a pesar de eso el Espíritu Santo está dentro de mí? ¿Pero por qué? Porque creí en Jesús. Lo interesante de esto es que si yo fuera Dios, yo destruyera la humanidad y hiciera una nueva. Dios no lo hizo así. Dios dice: esta humanidad se echó a perder, esta creación que yo hice se echó a perder, pero vamos a arreglarla enviando a mi Hijo, a que muera por los pecados de ellos. Y vamos a hacer algo aún va más allá, derramar de su Espíritu para que nosotros podamos también ser partícipes de ese cambio, de esa restauración de la creación. Ahora hay algo interesante. La obra del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos al Espíritu Santo porque Jesús pagó por nuestros pecados, nos limpió, ya podemos acercarnos a Dios y hemos creído. Pero ¿qué sucede? Que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, somos bautizados con el Espíritu Santo y Él no se da por parte. Es lo que hemos hablado todos estos días. El Espíritu Santo se da completamente. Él nos llena de su presencia. Si nosotros leemos Efesios, vamos a leer Efesios 5:18. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Bien. Le pregunto, una persona embriagada, ¿qué lo controla? El vino, ¿verdad? Lo que este pasaje quiere decir, lo que este versículo quiere decir es que también aquella persona que está llena del Espíritu Santo, ¿quién lo va a controlar? El Espíritu Santo. La pregunta es si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Porque esto sí depende de nosotros. Es algo que se ha venido hablando últimamente, y es que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Él está allí. Pero la llenura sí depende de nosotros. La llenura del Espíritu Santo depende de nuestra búsqueda, de nuestro acercamiento a Dios. Nosotros podemos tener al Espíritu Santo, pero lo podemos tener apagado. Como también podemos tener al Espíritu Santo llenando esta vasija hasta el tope, ¿verdad? Y mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo hasta arriba, vamos a ser controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ser llenos. Si yo los pongo a leer en este momento Hechos, capítulo 2, ustedes van a analizar algo aquí. En el capítulo 2, en el 4, vamos a comenzar con el 2:14. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniendo en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio que oís mis palabras. Ok. Espera, aquí me equivoqué de versículo. Vamos con el 4:8. 4:8. Capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos
hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera él haya sido sanado? Exacto. Ahí dice, entonces Pedro lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Si nos vamos en el mismo capítulo, al versículo 31, ¿qué dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Exacto. Estaban todos orando y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y así vamos a encontrar situaciones repetidas donde se encontraba Pedro y algunos discípulos. Pero ¿qué dice? Siempre que nosotros buscamos estos pasajes donde ellos se están congregando, donde ellos están haciendo la labor del Evangelio, van a encontrar que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No sé si han caído en cuenta o se han percatado de que ellos no fueron llenos una sola vez, sino que en una parte aquí de Hechos nos mencionan que fueron llenos del Espíritu Santo cuando estaban rindiendo cuentas ante los sacerdotes que les estaban prohibiendo hablar acerca de Jesús. Si nos vamos más adelante en el versículo 31 del capítulo 4 también está diciendo que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces esto era algo que constante. Se reunían en algún lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban en otro lugar, fueron llenos del Espíritu Santo. Era algo permanente. No era algo de un solo día. Y a veces nosotros nos conformamos con una sola experiencia. A veces nosotros nos conformamos con un momento en el que nosotros tuvimos una experiencia con Dios. Y yo me acuerdo cuando Dios me llenó ese día, cuando yo sentí la presencia y ya. Y vivimos de esa experiencia, pero no buscamos tener experiencias nuevas o ir de gloria en gloria. Ir viendo la gloria de Dios cada vez más en nuestras vidas. Ser llenos del Espíritu Santo, pero a plenitud. Hermano, el texto suyo no es 2:4. ¿Cómo dice, hermano? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿No? Exacto, coloqué 2.14 y la 2.4. Sí, cuando el Espíritu Santo se derramó, la promesa, la primera vez que se derramó ante los discípulos, creo que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces encontramos repetidamente que ellos fueron llenos. ¿Qué quiere decir esto entonces con nosotros? Que si nosotros estamos acá y el Espíritu Santo viene y nos llena de su presencia, no nos debemos conformar con esto, sino que si nos vamos a la casa, vamos a hacer nuestro devocional o llegamos a otro lugar donde vamos a compartir, vamos a hablar de la palabra, tiene que haber otra llenura, tiene que haber otro conocimiento, tiene que haber algo nuevo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo se derrama en nosotros, pero tenemos que tener una relación constante con Él, tenemos que tener un crecimiento con Él. Él está allí, pero si nosotros no nos estamos llenando de Él, entonces vamos a estarnos llenando de otra cosa. Si hay un espacio que se está vaciando, un espacio que allí se está agotando del Espíritu Santo, ¿de qué se va a llenar? Preocupaciones, de nuestros deleites carnales, de otras cosas. Entonces esto requiere una tarea diaria, una tarea en la que nosotros sigamos con Dios. Juan 7, versículos 38 y 39. Vamos a leerlo. Leo para ustedes. Está titulado Ríos de agua viva. Juan 7, vamos a leer desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes lo iban a recibir? Los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús no había ascendido todavía. Entonces aquí está diciendo que el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez hablábamos esto aquí
y nosotros decíamos que ríos de agua viva, la palabra agua viva denota un agua que corre, un agua que está llena de oxígeno. Pero si hablamos de agua muerta, ¿cuál sería? Un agua estancada, un agua que no se mueve. Eso lo podemos relacionar con nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos estamos llenando de Dios, si nosotros no tenemos una relación con Dios, si no tenemos una permanente búsqueda con Dios. Y cuando nosotros estamos, por lo contrario, buscando su presencia, esto denota un crecimiento, esto denota que debe brotar algo de nosotros. Debe salir ríos de agua viva, hablando del Espíritu Santo. Esto debe ser una fuente allí, debe ser una cascada, debe ser un agua fresca, agua viva. Recuerdo que hablábamos de que cuando usted está en un río donde hay corrientes, pasa el agua, viene agua nueva, el agua que ahorita pasa por sus pies, ya va por allá, viene la corriente trayendo más agua, trayendo más gloria, hablando acerca de la presencia de Dios. Entonces, mi querido hermano, ¿cómo estamos en el tema de la llenura del Espíritu Santo? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser instrumentos para la nueva creación que Dios está restaurando, aquella creación que se dañó. Y la obra que hace el Espíritu Santo, según Juan 16:8, dice que convence de pecado. Esto lo hace el Espíritu, convence de pecado. ¿Alguna vez usted le han dicho, hermano, vamos a evangelizar? Y usted que dice, no, yo no sé nada, yo no sé evangelizar. Y yo le hablo a la persona y de pronto la persona no se va a convertir o no va a creer en Dios, pero es que no es usted. ¿Quién es? ¿Quién es el que lo va a convencer? El Espíritu Santo. Pero para que lo convenza, depende de que nosotros estemos como llenos del Espíritu Santo. Eso en el caso de los incrédulos. También dice en Juan 15:26 que Él es el que nos muestra la cura, Él es el que nos muestra a Jesús. ¿Quién lo puede leer? Juan 15:16. 26. Respondió Jesús, a quien yo diera el pan humano, a quien es, y tomando el pan le dio las curas. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre, y les enseñará lo que él va a pensar, y el Espíritu lo ayudará y hablará bien de mí. Juan 15:26 entonces está diciendo que cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de quién? De Jesús. O sea que cuando yo vaya a evangelizar, cuando yo vaya a hablar a una persona incrédula, esa persona la va a convencer el Espíritu Santo. Pero luego de que esa persona se arrepienta, ¿quién es el que le va a ayudar a entender quién es Jesús? El Espíritu Santo. Y de pronto acá tenemos personas que nos dan un discipulado y todo eso, pero a través de esa persona hay alguien que está allí, que es la que nos ayuda a entender quién es Jesús, el Espíritu Santo. Él es el que da testimonio, Él es el que revela. Ya nosotros le mostramos el problema a la persona, o el Espíritu Santo a través de nosotros le muestra el problema a la persona, se arrepiente, pero la cura por revelar a Cristo también nos da el Espíritu Santo, el dar testimonio, el que podamos entender quién es Jesús. En cuanto a los convertidos, nosotros encontramos en Juan 3, versículos 5, el 6 y el 8, que es necesario que nacer de nuevo. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que para entrar al reino de los cielos le es necesario nacer de nuevo. Entonces es el Espíritu Santo que nos hace tener una nueva vida en Cristo. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? En el sentido espiritual. Porque la relación con Dios se dañó desde que entró el pecado con Adán y Eva. ¿Qué necesitamos? Un nuevo nacimiento ¿qué? Espiritual. ¿Quién lo hace? Según estos versículos, el Espíritu Santo.
Él es el que hace esta obra preciosa. 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa anatema? ¿Qué significa? Maldición, maldito. Nadie puede llamar a Jesús maldito si tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, lo va a llamar Señor, se va a someter a Él. Entonces, ¿quién es el que nos ayuda a someternos a Dios? ¿Quién es el que nos ayuda a tener a Dios como nuestro Señor, como nuestro Rey? El Espíritu Santo. Entonces, mire todo lo que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. Es el que da testimonio acerca de Jesús. Es el que nos hace tener una nueva vida en Cristo, naciendo de nuevo espiritualmente. Es el que nos ayuda a someternos a Dios. Porque nadie puede llamar Señor a Jesús, a Dios, si no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Alguien al que yo le obedezco, alguien al cual yo me someto. Entonces, ¿esto lo provoca quién? El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo hace lo siguiente, Romanos 8, 15 y 16. Nos ayuda a profundizar un poco más. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Voy a repetirlo. Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hemos sido adoptados, somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa esto? El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que el Espíritu nos ayuda a entender de que nosotros somos hijos de Dios. Te ayuda a profundizar, te ayuda a que entiendas de que tienes una relación con Dios. Tú lo puedes sentir, tú puedes sentir que tú no estás separado de Dios, tú puedes sentir que estás cerca de Dios y esto te ayuda a entender que Él es amoroso, que Él está preocupado por ti. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos ayuda a entender que somos hijos de Dios, que Él no nos abandona, que Él no es ajeno a nuestros problemas, que Él es un Padre amoroso. Él mismo da testimonio. Romanos 8, 26 y 27. Aquí en el mismo capítulo dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! Esto es algo hermoso. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. ¿Cuál es nuestra debilidad? Que nosotros le pedimos cosas a Dios que no convienen o no sabemos realmente la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él intercede por nosotros. ¿Cómo así? Él comienza a levantar un clamor a Dios, mencionando lo que nosotros realmente necesitamos. Dice con gemidos indecibles. Yo no sé si cuando estamos durmiendo, que no sé en qué momento puede ser eso, pero el Espíritu Santo ahí está haciendo una intercesión por ti, pidiendo lo que tú realmente necesitas. En todo momento, ahí está el Espíritu haciendo esto. Entonces es algo hermoso. Él está intercediendo por nosotros. Él está obrando, haciendo lo mismo que está haciendo Jesucristo actualmente a la diestra de Dios, intercediendo por nuestra vida también.
quieren ser llenos del Espíritu Santo? Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Si tú haces lo que tu carne te pide, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo vamos a hacer morir los deseos carnales? ¿Por quién? Por el Espíritu. Aquí lo está aclarando. ¿A quién necesitamos nosotros para hacer morir los deseos de la carne? Al Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, usted no se puede despegar del Espíritu Santo. Mire todo lo que hemos leído acerca de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él está restaurando esa creación, eso que se dañó en la creación desde el principio con el pecado. Gálatas 5, 22 y 23. Él hace producir en nosotros el fruto del Espíritu. Y ahorita lo escuchamos acá. Así como hay deseos de la carne, también hay un fruto y es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A nosotros nos cuesta muchas veces amar, nos cuesta muchas veces tener paciencia, nos cuesta muchas veces tener dominio propio, templanza. Nos cuesta ser bondadosos, nos cuesta tener fe, cada una de estas cosas. ¿Quién produce esto? El Espíritu Santo. Pero hay algo que compartíamos en estos días también, y es que aquí no dice los frutos del Espíritu, sino que dice ¿qué? El fruto del Espíritu. O sea que es un solo fruto. ¿Y por qué nosotros lo damos por parte? Porque yo conozco personas cristianas, o aún yo mismo puedo amar pero no le tengo paciencia a una persona. O porque yo le puedo tener paciencia y amar a una persona y ser bondadoso, pero al mismo tiempo no tengo dominio propio. O me falta la fe. ¿Por qué? Porque si el fruto del Espíritu lo da el Espíritu Santo, pero yo no estoy lleno completamente del Espíritu Santo, entonces el fruto tampoco lo voy a dar completo. Si queremos dar el fruto del Espíritu Santo completo, debemos estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, acá tenemos la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace por nosotros, lo que Dios planeó. Y este es un plan perfecto, un plan en el que Dios crea, Jesús redime, y el Espíritu Santo aquí viene a restaurar, a guiarnos, a dar testimonio. Es el que está actualmente con nosotros. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un mandato, ser lleno. Hay un mandato: ser lleno del Espíritu Santo. Analice su vida y dónde está. ¿Cómo se encuentra usted? Y acá tengo un vaso de agua. El vaso está lleno. Cuando tenemos sed, Dicha me pide agua y me dice, dame agua, y a veces yo le echo un poquito y ella me dice, ay, esto quiero estar perdiendo. Entonces, tengo que llenar el vaso, porque es que a veces yo le echo el vaso como si se lo fuera a dar a mis hijos. ¿Por qué? Porque ya tiene sed. ¿Cuántos tienen sed del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren que Él obre? Entonces ya tú no dependes ya sabes que no depende de ti el evangelismo, ya sabes que no depende de ti convencer a una persona, ya sabes que Dios va a hacer cosas extraordinarias si estás lleno del Espíritu Santo. Entonces yo le invito allí a que usted cierre sus ojos si desea hacerlo y analice su estanque, analice su río, analice su vida. ¿Cómo está usted? ¿Está lleno o está vacío?
Y si está vacío, ¿cuál es el espacio que hay en tu corazón? ¿De qué está lleno? Además de eso, el Espíritu Santo está allí. Dice la palabra de Dios que lo podemos contristar porque Él es una persona, se entristece. Muchas veces nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida y somos conscientes que el Espíritu Santo está allí, nos está viendo, nos está analizando, está viendo nuestro comportamiento y somos indiferentes a Él. Tenemos el privilegio de ser templos del Espíritu Santo, de estar llenos, de que Él habite en nuestras vidas, pero nuestras vidas muchas veces se tornan en rebeldía con Dios. Y Dios podría quitar su Espíritu Santo, Dios podría alejarlo de nosotros, pero Él está allí, tal vez contristado, apagado, pero está allí. ¿Por qué no le pides perdón al Espíritu Santo y estableces un compromiso de permitir que Él llene cada área de tu vida, cada lugar, cada espacio de ti? Y le puedas decir: yo anhelo conocerte, yo anhelo que tú llenes mi vida, que vengas como fuego consumidor y te lleves todo aquello que no me conviene, Señor, que me aparta de ti, oh Dios. Quiero que tú vengas a consolarme, oh Dios, que vengas a edificarme, amado Señor. Que me exhortes también, oh Dios, pero sé que tú lo haces con amor, amado Señor. Te pedimos perdón, amado Dios. Te pedimos perdón, Espíritu Santo. Y queremos ser llenos de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Yo anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con su gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Y como fuente de agua viva, sacia mi